Por favor, compre mi dibujo, señor. Niña sin hogar le dice a un millonario que se asombra al ver el dibujo que hizo el niña. Él con el corazón apesadumbrado lleva al niña a su casa y hace algo inesperado. La lluvia caía sin descanso, formando pequeños ríos en las aceras mientras las personas corrían buscando refugio. Arthur caminaba bajo un paraguas negro, con su habitual aire de indiferencia. Su traje perfectamente ajustado contrastaba con el gris del día, y su mente estaba ocupada en resolver los problemas de una transacción reciente. Para él, las calles eran simplemente un trayecto más hacia su destino, un espacio vacío que no valía la pena observar. De repente, una voz suave y tímida lo sacó de sus pensamientos. Por favor, compre mi dibujo, señor. Arthur se detuvo, girando la cabeza para identificar la fuente de la voz. Frente a él estaba una niña pequeña, de unos 10 años, con ropa desgastada y zapatos llenos de barro. En sus manos sostenía un papel arrugado que extendía hacia él. Su mirada era una mezcla de miedo y esperanza, como si este encuentro fuera su última oportunidad. Arthur suspiró, deseando seguir su camino. No tengo tiempo para esto, murmuró, pero algo en los ojos de la niña lo hizo detenerse. Por impulso, tomó el papel y lo desdobló cuidadosamente. Lo que vio lo dejó sin palabras. Era un dibujo hecho a lápiz, detallado y lleno de vida. Representaba el rostro de una mujer mayor con una expresión serena, sus ojos transmitían una calidez casi tangible. Cada línea del dibujo parecía contar una historia, y la precisión de los detalles era asombrosa. ¿Tú hiciste esto?, preguntó Arthur, su voz más suave de lo habitual. La niña asintió lentamente. Sí, señor. Me gusta dibujar. Es lo único que sé hacer. Arthur observó el dibujo nuevamente, sintiendo una extraña conexión con la imagen. La precisión y la emoción que transmitía le recordaron algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Por qué estás vendiendo algo como esto en la calle?, continuó, con un tono que mezclaba curiosidad y desconcierto. No tengo otra opción, respondió la niña, encogiéndose de hombros. Necesito dinero para comer. La simpleza de su respuesta golpeó a Arthur como una verdad cruda. Guardó el dibujo con cuidado en su portafolio y sacó su billetera. Entregó algunos billetes a la niña, pero en lugar de sentirse aliviado, experimentó una inquietud que no podía explicar. Antes de que pudiera detenerse, las palabras salieron de su boca. ¿Dónde vives? La niña bajó la mirada, como si la respuesta la avergonzara. En un refugio. Pero no siempre hay espacio. A veces duermo en la plaza. Arthur sintió un nudo en el estómago. Era un hombre acostumbrado a resolver problemas con dinero, pero en ese momento supo que esto no era suficiente. Ven conmigo. No te prometo nada permanente, pero al menos esta noche tendrás un lugar seguro para dormir. La niña lo miró, sorprendida y desconfiada. ¿Por qué haría eso, señor? Arthur no supo qué responder. Tal vez porque creo que mereces algo mejor que esto. Después de un momento de vacilación, la niña asintió. Caminó junto a Arthur bajo la lluvia, sosteniendo su mochila vieja con fuerza. Él no sabía por qué había hecho esa oferta, pero algo en su interior le decía que aquel dibujo y aquella niña significaban más de lo que podía entender en ese instante. Juntos, se dirigieron hacia el coche de Arthur, dejando atrás la plaza lluviosa que había sido testigo de un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. El coche avanzaba lentamente por las calles, con el sonido de la lluvia golpeando el techo como un tambor constante. Sofía, sentada en el asiento trasero, miraba a través de la ventana empañada, con sus manos agarrando su mochila como si fuera su único tesoro. Arthur, al volante, mantenía el rostro serio, aunque por dentro estaba lleno de preguntas que no se atrevía a formular. Cuando llegaron a la mansión, Sofía bajó del coche y levantó la vista hacia la enorme casa iluminada.
Sus ojos se abrieron con asombro. —¿Usted vive aquí? —preguntó con una mezcla de incredulidad y miedo. —Sí, pero no te preocupes. No hay nada de qué asustarse —respondió Arthur, intentando sonar más amable de lo que estaba acostumbrado. Dentro, el contraste era abrumador para Sofía. Los pisos de mármol relucían bajo las luces cálidas, y los muebles parecían sacados de una revista de lujo. Caminó lentamente, mirando cada detalle, hasta que Arthur la condujo hacia la sala de estar. —Siéntate, ¿tienes hambre? —preguntó él, señalando un sofá enorme. Sofía asintió tímidamente. Arthur llamó a su asistente doméstica y pidió algo sencillo de comer. Mientras esperaban, decidió romper el silencio. —¿Siempre vendes dibujos en la calle? Sofía bajó la mirada, jugando con el cierre de su mochila. —Sí. Mi mamá me enseñó a dibujar antes de que se enfermara. Después de que ella se fue, no tuve más opciones. Es la única manera en que puedo ganar algo de dinero. Arthur sintió un nudo en el pecho. Había algo en la simplicidad de su relato que le dolía más de lo que esperaba. —¿Y tu papá? —No lo conocí. Siempre fue solo mi mamá y yo. El silencio que siguió fue interrumpido por la llegada de la comida. Sofía comenzó a comer con rapidez, como si temiera que alguien se lo quitara. Arthur la observaba, dándose cuenta de lo pequeña y frágil que parecía en ese ambiente tan grande y frío. Después de cenar, Arthur la llevó a una habitación de invitados. —Puedes quedarte aquí esta noche. Mañana veremos qué hacer. Sofía miró la cama con sábanas limpias y suaves, y por un momento pareció dudar. —Gracias, señor —dijo finalmente, con un susurro apenas audible. Arthur regresó a su despacho, pero no pudo concentrarse en los papeles que tenía frente a él. La historia de Sofía lo perseguía, y el dibujo que había comprado seguía sobre la mesa. Lo tomó y lo observó de nuevo. La precisión, la emoción, cada trazo hablaba de un talento único, pero también de una tristeza que no podía ignorar. Esa noche, mientras Sofía dormía por primera vez en una cama real en mucho tiempo, Arthur tomó una decisión. No podía simplemente darle una noche de refugio y olvidarse de ella. Había algo especial en esa niña, algo que valía la pena proteger y cultivar. Cuando el amanecer comenzó a iluminar la mansión, Arthur ya sabía cuál sería su próximo paso. El sol entraba suavemente por las enormes ventanas de la mansión cuando Sofía abrió los ojos. Por un momento, pensó que seguía soñando. La cama era demasiado cómoda, las sábanas demasiado limpias, y el silencio demasiado reconfortante. Pero al mirar alrededor, recordó dónde estaba y se levantó con cautela, como si cada movimiento pudiera romper el hechizo. Al bajar las escaleras, encontró a Arthur sentado en el comedor, leyendo un periódico. Sobre la mesa había un desayuno preparado con una generosidad que Sofía no estaba acostumbrada a ver. «Buenos días», dijo Arthur sin apartar la mirada de las páginas. «Buenos días, señor. ¿Puedo comer?», preguntó tímidamente. Arthur dejó el periódico y asintió. «Eso está ahí para ti. Come todo lo que necesites». Mientras Sofía comía, Arthur pensaba en cómo abordar el tema que lo había mantenido despierto buena parte de la noche. «Sofía», comenzó con voz tranquila, «ayer dijiste que te enseñaron a dibujar. ¿Siempre te ha gustado?». Sofía asintió, limpiándose las migajas de la boca. «Sí. Es lo único que me hace sentir bien. Cuando dibujo, es como si todo lo malo desapareciera por un rato». Arthur se quedó en silencio por unos segundos. Recordó cómo su madre solía hablarle del poder del arte, cómo podía sanar incluso las almas más heridas. «Me gustaría que me mostraras más de tus dibujos, si no te importa». Sofía pareció sorprendida, pero asintió con entusiasmo.
Abrió su desgastada mochila y sacó un puñado de hojas dobladas y arrugadas. Arthur las tomó con cuidado y las examinó. Cada uno de los dibujos era único, lleno de detalles y emociones que no parecían propias de una niña tan joven. Había rostros, paisajes y escenas que contaban historias en cada línea. «Eres increíblemente talentosa», dijo Arthur finalmente, dejando las hojas sobre la mesa. «Esto no debería estar en una mochila. Debería estar en un lugar donde más personas puedan verlo». Sofía sonrió tímidamente, aunque una sombra de duda pasó por su rostro. «No creo que a la gente le importe lo que hago. Solo lo hago porque me gusta». Arthur la miró con seriedad. «Eso tiene que cambiar. Tu talento merece ser desarrollado. Quiero ayudarte a que llegues más lejos». Sofía no supo qué responder. Nunca había tenido a alguien que creyera en ella de esa manera, y la idea de que alguien como Arthur estuviera interesado en su arte era casi irreal. Más tarde ese día, Arthur hizo algunas llamadas y comenzó a investigar academias de arte donde Sofía pudiera estudiar. Mientras tanto, en casa, Sofía exploraba cada rincón con cautela. Encontró una sala llena de libros y cuadros que la dejaron sin aliento. «¿Esto es suyo?», preguntó cuando Arthur entró en la habitación. «Era de mi madre», respondió él, con un toque de nostalgia en la voz. «Ella amaba el arte. Tal vez por eso me impactaron tanto tus dibujos». Sofía notó el cambio en su tono y decidió no preguntar más. En cambio, tomó uno de los libros y comenzó a hojearlo. Arthur la observó desde la puerta, sintiendo algo que no había experimentado en años: esperanza. Esa noche, mientras Sofía se acomodaba en su cama, Arthur revisaba nuevamente los dibujos que había sacado de su mochila. En cada línea podía ver la historia de una niña que había aprendido a sobrevivir a través de su arte, y no podía evitar pensar en cómo su propia vida, tan vacía y estructurada, había comenzado a cambiar desde que la había encontrado. Había algo en ella que lo hacía querer ser mejor. Al día siguiente, Arthur desayunaba mientras Sofía, sentada frente a él, dibujaba en silencio en una hoja que había encontrado. Su concentración era tal que no notó cuando Arthur la observaba, fascinado por la forma en que sus pequeñas manos creaban algo tan detallado y emotivo. «Quiero mostrar tus dibujos a alguien», dijo Arthur de repente, rompiendo el silencio. Sofía levantó la mirada, sorprendida. «¿A quién?» «A un amigo mío que dirige una academia de arte», respondió. «Creo que deberías estudiar ahí. Si estás dispuesta, puedo ayudarte a inscribirte». El rostro de Sofía se iluminó por un instante, pero luego se nubló con duda. «No sé si soy lo suficientemente buena, señor. Los otros niños seguramente son mejores que yo». Arthur dejó su taza de café y se inclinó hacia adelante. «Eso no es cierto. Vi tus dibujos, Sofía. Tienes algo especial que no se puede enseñar. Confía en mí». La seguridad en sus palabras logró calmar parte de las inseguridades de Sofía, aunque el miedo seguía presente. Más tarde, Arthur hizo una llamada y concertó una cita con la academia. Ese mismo día, ambos se dirigieron al lugar, un edificio imponente con enormes ventanales que dejaban entrar la luz del sol. Al entrar, fueron recibidos por Clara, una administradora seria que inspeccionó a Sofía con una mirada crítica. «¿Ella es la estudiante que quiere inscribir?», preguntó, claramente escéptica. «Sí, y quiero que alguien evalúe su trabajo», respondió Arthur con firmeza. Clara los condujo a una sala donde varios profesores revisaban portafolios de estudiantes potenciales. Entre ellos estaba el profesor Emilio, un hombre mayor con cabello canoso que se acercó a Arthur y Sofía con una sonrisa amable. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó. Arthur entregó los dibujos de Sofía, y Emilio los examinó en silencio. A medida que pasaban los minutos, su expresión cambió de curiosidad a genuino asombro.
Esto es increíble, dijo finalmente, mirando a Sofía. ¿Hiciste esto tú sola? Sofía asintió tímidamente, jugando nerviosamente con el dobladillo de su camisa. Tienes un talento natural. Claro, necesitas formación técnica, pero lo que tienes no se puede enseñar. Definitivamente quiero que estudies aquí. La decisión del profesor pareció definitiva, pero Clara intervino. Señor Emilio, debemos considerar el historial de los estudiantes. Ella no tiene experiencia previa ni los recursos para... Eso no importa, interrumpió Emilio con firmeza. Si tiene talento, merece una oportunidad. Artur, que había permanecido en silencio, habló entonces. Yo cubriré todos los gastos necesarios. No quiero que nada le impida recibir esta educación. La discusión terminó ahí, y Sofía fue aceptada en un programa especial para desarrollar su potencial. De regreso a casa, Sofía no podía dejar de mirar por la ventana, perdida en sus pensamientos. ¿Por qué hace todo esto por mí, señor?, preguntó de repente. Artur, con las manos en el volante, tardó un momento en responder. Porque creo en tu talento, Sofía. Y porque creo que todos merecen una oportunidad para demostrar lo que pueden hacer. Esa noche, mientras Sofía organizaba sus pocos materiales de dibujo, Artur permaneció en su despacho, revisando viejas fotografías de su madre. En una de ellas, ella sostenía un cuadro que había pintado, con una sonrisa orgullosa. Mirando esa imagen, Artur se dio cuenta de que ayudar a Sofía no solo era una manera de darle un futuro, sino también de honrar el amor por el arte que su madre le había transmitido. El primer día de Sofía en la Academia de Arte fue un torbellino de emociones. Caminaba entre los pasillos amplios y luminosos, sintiéndose fuera de lugar. Las paredes estaban decoradas con obras de estudiantes avanzados, todas tan impresionantes que aumentaban sus dudas. Al llegar a su primera clase, fue recibida por Emilio, quien le presentó a sus compañeros. Ella es Sofía, nuestra nueva estudiante. Tiene un talento único que estoy seguro de que todos admirarán. Los otros alumnos la observaron con una mezcla de curiosidad y desdén. Algunos la saludaron con una sonrisa cordial, pero otros, como Carla, una de las estudiantes más destacadas, no ocultaron su desdén. ¿Ella? ¿De verdad tiene talento?, murmuró lo suficientemente alto para que Sofía lo escuchara. Sofía bajó la mirada, sintiéndose pequeña. Durante la clase, Emilio pidió a los estudiantes que mostraran sus bocetos recientes. Cuando fue el turno de Sofía, sacó su cuaderno, temblando levemente. El dibujo representaba una escena cotidiana, un vendedor callejero bajo la lluvia, capturado con un detalle que dejó a Emilio impresionado. «Esto es extraordinario, Sofía», dijo, sosteniendo el dibujo para que todos lo vieran. Tiene una sensibilidad que muchos aquí aún están desarrollando. Aunque Emilio la elogió, los comentarios maliciosos de algunos compañeros siguieron retumbando en su mente. Esa tarde, regresó a casa más abatida que entusiasmada. Artur notó su silencio durante la cena. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó. «Bien», mintió Sofía, empujando la comida en su plato. Artur frunció el ceño. «¿Qué pasó realmente?». Sofía suspiró, dejando el tenedor a un lado. «Algunos dicen que no pertenezco ahí, que no soy lo suficientemente buena». Artur se inclinó hacia adelante, su voz firme pero cálida. «Sofía, el talento siempre atrae críticas, especialmente de aquellos que se sienten amenazados. No dejes que eso te detenga. Si alguien duda de ti, demuéstrales lo contrario». Sus palabras resonaron en Sofía, aunque las dudas seguían acechando. Al día siguiente, en clase, Emilio le asignó un proyecto especial, dibujar una obra que representara algo importante en su vida. Esa noche, Sofía pasó horas frente a su cuaderno, buscando inspiración.
Finalmente, decidió dibujar algo que había cambiado su mundo, Arthur extendiendo la mano hacia ella en aquella lluviosa tarde. Cuando presentó el dibujo a Emilio, el profesor se quedó sin palabras. Esto no solo es técnicamente impresionante, sino profundamente emotivo. Es tu historia, y eso es lo que hace que sea tan poderosa. Arthur también vio el dibujo más tarde y quedó profundamente conmovido. Por primera vez, se dio cuenta de cómo su pequeño acto de bondad había impactado la vida de Sofía. Mientras Sofía comenzaba a ganar confianza en sí misma, Arthur luchaba con sus propios pensamientos. Ver a Sofía florecer lo llenaba de orgullo, pero también lo enfrentaba a un dolor que había reprimido durante años, la pérdida de su madre y la falta de propósito en su vida. Ambos, de maneras diferentes, estaban enfrentando sus desafíos internos. Pero lo hacían juntos, construyendo una relación que los fortalecía día a día. Las semanas pasaron, y con cada día Sofía demostraba un progreso evidente en la academia. Emilio estaba encantado con su dedicación y talento, pero más aún con la profundidad emocional que transmitían sus dibujos. Sin embargo, los comentarios maliciosos de Carla y otros compañeros seguían siendo un obstáculo para la confianza de Sofía. Un día, Emilio anunció que se aproximaba la exposición anual de la academia, un evento donde los estudiantes presentaban sus mejores obras frente a críticos, profesores y familias. Es una oportunidad para que muestren quiénes son a través de su arte, dijo Emilio a la clase. Sofía sintió una mezcla de emoción y temor. Emilio la animó a participar, convencido de que su trabajo tenía el poder de destacar. Tu historia merece ser contada, Sofía. Usa tu arte para hacerlo. Esa noche, durante la cena, Sofía compartió la noticia con Arthur. ¿Tú crees que pueda hacerlo? Mostrar mi dibujo frente a tanta gente. Arthur dejó su taza de té y miró a Sofía con seriedad. No solo creo que puedes hacerlo, estoy seguro de que lo harás. Tu arte ya ha tocado mi vida, y estoy seguro de que tocará la de otros también. Decidida a intentarlo, Sofía comenzó a trabajar en su pieza para la exposición. Pasaba tardes enteras en la academia, perfeccionando cada detalle bajo la guía de Emilio. Inspirada por su encuentro con Arthur y el cambio que eso había traído a su vida, decidió dibujar una obra titulada Un nuevo hogar. El dibujo mostraba una escena conmovedora, una niña bajo la lluvia sosteniendo un papel, mientras una figura alta y sombría le extendía la mano. Cada línea y sombra transmitían una mezcla de tristeza y esperanza, de soledad y conexión. El día de la exposición llegó, y el auditorio estaba lleno. Arthur estaba sentado en la primera fila, observando cómo los estudiantes presentaban sus obras una por una. Carla mostró una pintura técnicamente impecable, recibiendo aplausos educados. Cuando llamaron a Sofía, el auditorio quedó en silencio. Sofía subió al escenario con las manos temblorosas, sosteniendo su dibujo enmarcado. Respiró hondo antes de hablar. Este es un dibujo sobre cómo un pequeño acto de bondad puede cambiar una vida. Es mi historia. Cuando el dibujo fue revelado, el silencio fue reemplazado por murmullos y luego por aplausos. Las emociones plasmadas en la obra resonaron con el público de una manera que las piezas técnicamente perfectas no habían logrado. Arthur, conmovido, aplaudía con fuerza, sintiéndose orgulloso de Sofía como si fuera su propia hija. Después del evento, un crítico de arte se acercó a Emilio. Esa niña tiene algo especial. Su obra tiene alma. Quiero ofrecerle una beca para que continúe su formación en nuestra academia avanzada. Esa noche, mientras regresaban a casa, Sofía no podía contener su emoción. ¿Lo viste, Arthur? A la gente le gustó. De verdad les gustó. Arthur sonrió mientras conducía. Siempre supe que lo lograrías, Sofía. Este es solo el comienzo. En ese momento, ambos supieron que,
aunque aún quedaban desafíos por delante, estaban avanzando hacia un futuro lleno de posibilidades y esperanza. La emoción del éxito en la exposición llenaba a Sofía de esperanza, pero también despertaba nuevas dudas. Ahora que tenía una oportunidad para seguir desarrollando su talento en una academia avanzada, no podía evitar preguntarse si realmente merecía todo lo que estaba sucediendo. Arthur, por otro lado, se sentía más conectado con la vida que nunca. Pasaba las noches observando los dibujos de Sofía, recordando cómo esa simple hoja bajo la lluvia había cambiado no solo su perspectiva, sino también su propósito. Sin embargo, no todos compartían su entusiasmo. Durante una reunión de negocios, uno de sus socios, un hombre llamado Marcos, comentó con un tono ácido: «He oído que has estado ayudando a una niña huérfana. Es un gesto noble, pero ¿no te preocupa cómo esto puede afectar tu imagen? Podría interpretarse como debilidad». Arthur lo miró con frialdad. Si ayudar a alguien con talento y potencial es visto como debilidad, entonces estoy dispuesto a ser débil. No me interesa lo que los demás piensen. Las palabras de Marcos lo irritaron, pero también lo hicieron reflexionar. Durante años, había vivido según reglas estrictas, priorizando los negocios sobre cualquier otra cosa. Pero ahora veía con claridad que su éxito financiero no era suficiente para llenar el vacío que había sentido durante tanto tiempo. Mientras tanto, Sofía enfrentaba su propio conflicto interno. Una tarde, después de su clase en la academia, Emilio la encontró sentada sola en un banco del patio, mirando un dibujo que estaba haciendo. «¿Todo bien, Sofía?», preguntó con su tono cálido habitual. Ella suspiró y asintió con desgano. «Sí. Es solo que a veces siento que no pertenezco aquí. Hay otros que son mejores que yo. Tal vez la exposición fue solo suerte». Emilio se sentó junto a ella, mirando el dibujo que tenía entre manos. Era un retrato de Arthur, con una expresión serena pero llena de emociones ocultas. «¿Sabes por qué creo en ti, Sofía?». Ella negó con la cabeza. «Porque cada vez que dibujas, no solo creas algo hermoso, sino algo auténtico. Eso no es suerte, es tu verdad. Y la verdad siempre encuentra un camino para brillar». Las palabras de Emilio le dieron a Sofía una nueva perspectiva. Esa noche, compartió sus dudas con Arthur durante la cena. «¿Tú crees que merezco todo esto?». Arthur dejó su tenedor y la miró con seriedad. «Sofía, todo lo que has logrado es gracias a tu esfuerzo y a tu talento. La vida no siempre es justa, pero cuando te da una oportunidad, tienes que aprovecharla. Tú mereces esto tanto como cualquier otra persona». Esas palabras resonaron en Sofía, pero también en Arthur. Esa noche, ambos se dieron cuenta de que no solo estaban transformando sus propias vidas, sino también construyendo una nueva historia juntos. El gran día había llegado. Sofía estaba a punto de empezar su nueva etapa en la academia avanzada gracias a la beca que había obtenido tras la exposición. La emoción llenaba su corazón, pero también sentía un leve temor. Arthur, como siempre, estaba a su lado, listo para apoyarla en cada paso. La despedida en la puerta de la academia fue emotiva. «Recuerda, Sofía», dijo Arthur mientras la miraba con orgullo, «esta es solo una etapa más en tu camino. Tienes todo lo que necesitas para brillar». Sofía lo abrazó con fuerza, algo que no solía hacer, pero que en ese momento sintió necesario. «Gracias por todo, Arthur. Por creer en mí cuando nadie más lo hizo». Arthur le sonrió, reprimiendo una lágrima que amenazaba con escapar. «El mérito es tuyo, Sofía. Siempre lo fue». Durante los meses siguientes, Sofía se adaptó rápidamente al nuevo ambiente. Su talento y dedicación la hicieron destacar entre sus compañeros, y pronto sus obras comenzaron a llamar la atención de críticos y galerías. Cada logro de Sofía llenaba a Arthur de orgullo y satisfacción,
pero también lo hacía reflexionar sobre su propia vida y el impacto que Sofía había tenido en ella. Una tarde, mientras observaba uno de los primeros dibujos de Sofía que había enmarcado en su despacho, Arthur tomó una decisión que llevaba tiempo considerando. Esa misma noche, durante la cena, le compartió su idea a Sofía. «Quiero crear una fundación», dijo, dejando su taza de café sobre la mesa. «Una organización que apoye a niños con talento en situaciones vulnerables, como lo hice contigo. Tú serás mi inspiración y mi socia en esto». Sofía lo miró, sorprendida y emocionada. «¿De verdad? ¿Crees que podamos ayudar a otros como tú me ayudaste a mí?». Arthur asintió con firmeza. «Creo que juntos podemos cambiar muchas vidas, igual que tú cambiaste la mía». En las semanas que siguieron, ambos trabajaron juntos para dar forma a la fundación. Sofía compartió su historia en varios eventos, conmoviendo audiencias y logrando atraer apoyo para su causa. El dibujo que había presentado en la exposición, Un nuevo hogar, se convirtió en el símbolo de la fundación, representando el poder de un simple acto de bondad. Con el tiempo, la fundación creció, ayudando a cientos de niños a encontrar su camino en el arte y otros talentos. Sofía se convirtió en una artista reconocida, y Arthur, por su parte, encontró un propósito que iba más allá de los negocios. En una ceremonia especial para celebrar el éxito de la fundación, Sofía presentó una nueva obra, un retrato de ella y Arthur, unidos por un lazo invisible de confianza y cariño. Al revelar la pintura, dijo al público: «Este es mi nuevo hogar. No solo en un lugar, sino en el corazón de alguien que creyó en mí y me enseñó a creer en mí misma». Arthur, emocionado, aplaudió junto a los demás, sabiendo que su vida había cambiado de formas que nunca imaginó. Ambos, unidos por el azar de un encuentro bajo la lluvia, demostraron que la bondad y el talento tienen el poder de transformar incluso las historias más oscuras en luz y esperanza. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.